hermanos. Entonces dijimos que el espíritu en hebreo es ruach y el griego es neuma, y son 86 veces en el Antiguo Testamento y 261 en el Nuevo. Ahora, títulos del Espíritu Santo indicando sus atributos y operaciones. Dijimos que el Espíritu Santo es una esencia divina, con naturaleza divina, con personalidad divina, y dice su esencia de su divina naturaleza, la cual es sin cuerpo y sin pasiones. Hermano Rafael, en unas clases que el hermano Juan nos ha dado, pregunta, ¿Dios tiene cuerpo? No, definitivamente no. Y, Tiene poder para materializar las cosas, pero no tiene cuerpo, es un espíritu. y decía él, sí hermano, decía él, si Dios tuviera cuerpo, dice, imagínense de qué tamaño sería su corazón. Dice, del tamaño de la tierra, yo creo. Totalmente. Estamos de acuerdo, hermano. Dice, la esencia de su divina naturaleza, la cual es sin cuerpo y sin pasiones. Esto también indica la forma en la cual opera, la cual a veces comparada en las escrituras al viento o al aliento, ¿se acuerdan? Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. De aquí se agarran algunos carismáticos, hermanos, por eso soplan con la boca y tumban gente en los cultos que ellos tienen. Así es que más adelante, hermanos, dice, debemos entender muy bien qué actividades y que evidentemente no son santas, no pueden ser atribuidas al Espíritu ni a su liderazgo. Ahora vamos a ver títulos, hermanos. Al Espíritu se le llama Espíritu de Santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque declara a Jesucristo como Hijo de Dios al ser resucitado de entre los muertos. Esa cita la tienen ahí en Romanos 1:4, ¿verdad? Sí, estamos todos en esa página, hermanos. Al Espíritu se le llama buen Espíritu de Dios. Se le designa como Espíritu noble, Espíritu eterno, Espíritu de gloria, Espíritu de gracia y de oración, Espíritu de verdad, Espíritu de vida y el Consolador. Así es que, hermanos, dice, el Espíritu consuela en varias formas. Consuela a los desechados, da gracia a los débiles, a los tímidos, guía a los confusos y dota a cristianos de sabiduría y poder al hacer el trabajo evangelístico. También otro título importante sería el espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová y espíritu de adopción. Ven todos los títulos, hermanos, está difícil de aprendérselos, pero en su libro van a quedar ahí para que los estudien luego si quieren. Pero hay otros títulos también del Espíritu, hermano, que son indicativos de su relación que tienen en la Trinidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de nuestro Dios, tu Espíritu, Espíritu de Jehová, tu Espíritu, Espíritu de Jehová el Señor y Espíritu de vuestro Padre, Espíritu del Dios vivo, mi Espíritu, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de Jesús y Espíritu de su Hijo. Son bastantes, ¿no, hermanos? Quisiéramos nosotros más pruebas, hermanos, de todos los títulos que tiene el Espíritu. Ahora vamos a entrar a algo que aquí sí me quiero detener un poquito, hermanos. Y aquí vamos a entrar un poquito con el significado de la presencia del artículo definido y su ausencia, hermanos. Artículo definido. ¿Para qué se usa el artículo definido, hermanos, en el español? Cuando yo digo el, la, los, unos, unas, ¿para qué usamos el artículo, hermanos? Cuando ¿Se escribimos refiere al tipo de si es femenino o masculino? al sexo, hermano, y también a qué otra cosa. Si es singular O plural. o plural, ¿verdad? El, Pero los, unas, unos.
Entonces, hermanos, vamos a concentrarnos poquito aquí. ¿Qué página sería esa, hermano Rosario? 18, hermano. 18. Amén. Ok. Significado de la presencia del artículo definido y su ausencia. Es de suma importancia, hermanos, que todo estudiante cuidadoso descubra si el artículo definido del griego se antepone a los títulos dados al Espíritu Santo. Yo y sí, si hay un artículo antes del nombre que dice Espíritu Santo, tiene un significado. Si no tiene artículo y nada más dice Espíritu Santo, tiene otro significado. Lo vamos a ver. Dice, esto puede descubrirse haciendo referencia al texto en el griego o usando un griego interlineal en español del Nuevo Testamento. De acuerdo con la Companion Bible, la palabra neuma agion se presenta 52 veces en el Nuevo Testamento sin el artículo y siempre se traduce el Espíritu Santo, o sea, con artículo. En las versiones autorizadas, como consecuencia, no hay distinción hecha cuando el texto griego antepone el artículo to neuma to hagion, to neuma to hagion. Si se fijan en el griego, hermanos, to vendría siendo artículo definido. Y si quieren, anótenlo en la otra hoja que tienen ustedes en blanco ahí. Anoten ahí to, esa palabra, con como un acento en la O. To. Y luego pónganle to igual, artículo definido. Y luego pónganle nominativo, neutro, singular. To. Artículo definido, nominativo, neutro, singular. Y luego pónganle abajo neuma, para que aprendan a escribir en griego, hermanos. Neuma. Ahí están las letras, neuma. Neuma es un sustantivo, pónganle sustantivo, nominativo, neutro, singular. Sustantivo, nominativo, neutro, singular. Y luego viene otra vez la palabra to, que viene siendo lo mismo, artículo definido, nominativo, neutro, singular. Y luego viene la otra palabra, agión, es otro sustantivo, nominativo, neutro, singular. Y ya traducido, como quien dice, en ruda, así le dicen en el griego, sería el Espíritu, el Santo. Ahora quiero decirles algo, Joyce, en el griego hay una regla que el artículo, si es nominativo, neutro, singular, tiene que estar de acuerdo con el sustantivo que le sigue, porque el artículo es el que califica al sustantivo, por lo tanto el artículo y el sustantivo deben de coincidir en el caso, género y número, ¿sí? Entonces, si el artículo está en singular, el sustantivo va a estar en singular. Si el artículo está en plural, el sustantivo debe estar en plural. Y es como en español, los casa. No suena bien. Es las casas. Si están en femenino, los dos en femenino. Si están en singular, los dos en singular o plural. Entonces, eso grábenselo bien, hermano, porque es bien importante más adelante, cuando uno lee el Espíritu Santo, le estás poniendo un artículo definido que define que es un caso nominativo, que es un caso neutro y que es un caso singular. ¿Sí? Ahora, hermano Rafael, en el griego dicen neutro, pero nosotros lo hicimos masculino. ¿Sí? El Espíritu Santo no puede ser una mujer, que hay Sí, algunas iglesias que sí lo atribuyen como femenino, y eso está totalmente fuera de contexto. sí, Los, totalmente. y dice, lo significativo del artículo definido es para enfatizar
la identidad del Espíritu Santo como dador y operador, hermanos. Subrayen esto en su libro, dice, cuando el artículo definido se antepone al título, el énfasis es en el Espíritu Santo. Entonces, si el artículo está presente, hermanos, el énfasis va a ser sobre el Espíritu Santo. Si el artículo no está presente, es la acción del Espíritu Santo. Anoten esto. Artículo presente, 2 puntos. Énfasis es en el Espíritu Santo. Artículo presente. Si el artículo está presente, el énfasis es en el Espíritu Santo. Si el artículo no está presente, el énfasis es en la acción del Espíritu Santo. Sí, entonces, hermanos, aquí lo único que queremos asegurarnos es que el Espíritu Santo está hablando, sí, de una personalidad, una persona, y el énfasis es en él, el Espíritu Santo. Si la Biblia nomás dice Espíritu Santo sin el él, entonces la Biblia está hablando de la acción que hace el Espíritu Santo. Y no sé si se acuerdan ustedes, hermanos, pero Joy, si te acuerdas de una parte donde David le dice a Dios, no me quites el espíritu, ¿sí? No me lo quites el Espíritu Santo. Déjame ver si lo tengo yo por aquí anotado. Salmo 51. Salmo 51, hermanos, Salmo 51, sí. David le dice, no me quites de mí el espíritu. ¿Sí? Y aquí yo, si algunas personas usan este pasaje para decir, entonces, se te puede quitar el espíritu una vez que se te dio. Puedes tú tener y no tener el espíritu. Ahora, nosotros en el seminario damos una clase que habla sobre esto, hermanos. El Espíritu Santo puede trabajar dentro de la persona o sobre la persona, sí. De esas dos maneras trabaja el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento muchas veces el Espíritu Santo trabajó sobre. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Un personaje importante en la Biblia, y esta clase la van a tener ustedes muy pronto. Saúl, hermanos, el rey Saúl. Hermano Enrique, ¿se acuerda del rey Saúl, hermano? Sí. Sí, claro, me acuerdo de Saúl. El Espíritu Santo solamente vino sobre Saúl, hermanos, nunca entró. Nada más lo utilizó, le dio poder, le dio temporal, nada más. Por eso muchos dicen, de los estudiosos, hermano Daniel, muchos dicen que Saúl no fue salvo. Por eso dicen, porque el Espíritu Santo nunca entró, siempre estuvo sobre. Y cuando es sobre, puede, yo y si cuando es sobre, sí puede entrar, venir o irse. Sí, pero no estamos hablando de salvación en este caso, sino como instrumento de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy en día nosotros, cuando aceptamos a Cristo, es dentro. El Espíritu está dentro. Jamás está sobre, es dentro de. Por eso nos sella con el Espíritu Santo y jamás perdemos el Espíritu Santo y jamás nos será, dice Cristo, nadie nos arrebatará de mi mano, nadie. ¿Sí? Entonces, ahí en Salmo 51, cuando David pide, no me quites de mí el Espíritu Santo, ahí perdió el gozo de la salvación. Perdió el gozo, hermanos, porque había sido nombrado rey de Israel y pues le dice, no me quites la unción. Es lo que está diciendo, no me quites la unción del Espíritu Santo. Entonces, ya después van a ver ustedes eso en más detalle. Dice, esto es evidentemente importante cuando consideramos que el creyente en Cristo es habitado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando es habitado, hermanos,
no puede recibir más o menos del Espíritu Santo como persona que lo que recibe durante la regeneración. O sea, hermano Daniel, cuando usted aceptó a Cristo, hermano, usted recibió al Espíritu Santo en su corazón, en su vida, en su ser. ¿Qué tanto le dio? Pudiera decirlo suficiente, pero no, me llenó, Señor, me llenó, hermano. Llega para quedarse, para habitar. Dice que llega para quedarse, entonces dice, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración, dice, o habita el Espíritu Santo en la persona o no lo habita. No O lo hace. entró, hermano Rafael, o no entró. Sí, Totalmente debe entrar, debemos ser completamente llenos, si no, no funciona. Caso de Saúl, andamos consultando a los hermano muertos. Alma, ¿cuántos hermanos hay en nuestras iglesias que se han ido de la iglesia y que han vuelto al mundo? ¿Cuántas veces hemos oído decir a pastores, a diáconos, a maestros, dice, es que no era salvo, nunca fue de nosotros. El hermano se fue y se perdió. Hermanos que quizás un tiempo, años fueron activos, que fueron pilares de la iglesia y de repente, hermanos, se dan la desbandada, se van al mundo y se pierden y no sabe uno ya más de ellos. Culpa del pastor, también, no nada más de uno, es de los dos, falla humana. Pues yo le voy más a la persona que el pastor. Sí, Joyce. Sí, Joyce. Pastor, esto es lo que, bueno, es que he escuchado mucho que esto le dicen ellos apostasía, que es cuando tú, pues, recibes a Cristo y eres cristiano y todo el asunto, y ya después niegas tu fe y dice que es apostatar. ¿Eso es correcto o en realidad el significado de la palabra que ellos nos dicen es que cuando dices apostasía, se refiere a que tú renuncias a. Entonces nos dicen que no puedes renunciar a algo que no tenías. Si tú no lo tenías, pues no puedes renunciar. Y en este caso tú ya lo tenías, pero ya no lo quieres. Entonces, en ese caso es, bueno, yo siento que no es algo correcto, pero no sé cómo explicar si sí lo es o no lo es. En una iglesia bautista, hermanos, en la ciudad de Acapulco, se dio un caso muy triste de un diácono, estoy hablando de un diácono, que llegó a enojarse tanto con su pastor por cosas irrelevantes que delante de los otros hermanos dice, renuncio a mi salvación y renuncio a mi fe. Niego mi salvación y niego mi fe. No quiero nada con ustedes. ¿Qué piensan ustedes de eso, hermanos? Un diácono lo dijo. Renuncio a mi salvación, renuncio a mi fe. No quiero Y nada con ustedes. realmente es inseguridad, realmente es pues no estar confirmado con lo que estaba haciendo, realmente pues es que vuelvo a lo mismo, es de dos, no de uno. O sea, por eso por ahí yo siempre les digo a la gente, en la práctica hace al maestro, pero muchas veces no es que haga a él, sino que tengo que hacer al otro, ¿no? Al que me está escuchando. Entonces, pues de por sí traemos el costal lleno de negatividad, somos ancestrales, entonces pues, nos cuesta mucho trabajo todavía quitarnos tanta mediocridad que traemos, ¿no? Profesor Ramiro, Hermano, Sí, hermana hermano, Rosario. Sí, ay, perdón, primero que hable el hermano. Bueno, nada más una cosa, sí, hermano. con respecto a que si es el pastor o es uno, yo creo que es individual la salvación. Nosotros no podemos echarle la culpa. Ah, es que son dos, el pastor y el icono. O o fulano, no. La salvación es personal. Y además, no es que yo quiera y diga, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, pero en realidad solamente el Señor quita y da. O sea, aunque yo diga renuncio, ahí está. Y el Espíritu, y ahí está. O sea, no es a voluntad mía, ni yo creo que de nadie quien recibe la salvación. Y el Espíritu decir, yo no lo quiero. Entonces, bueno, para mí
pues aunque lo haya dicho, no se va. Ahorita- Gracias. Hace un ratito dije, si yo estoy leyendo las Sagradas Escrituras, si yo creo en este libro, si yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, yo estoy seguro, independientemente de quién me está asesorando, quién me está guiando y lo demás. Pero si llego y el hermano Ramito me dice, no, fíjate que acá la acción está bien sabrosa y tienes que soplar y tirar y hacer y lo demás. O sea, siempre hay confusión. Y muchas veces, si yo no estoy seguro entonces de lo que estoy recibiendo, pues voy a caer fácil. Esa es mi respuesta, más no estoy tratando de que tiene que ser a fuerzas de los dos. O sea, estoy en un medio en el cual tengo que estar protegido de ambos lados y estar seguro más que nada yo de que sí creo y estoy seguro de lo que Dios quiere con mi vida. Ok, sí, hermano Daniel. A ver si no, no confundo más la situación, hermano. Al menos para mí. Son tres cosas lo que yo pensaría. Puede ser inclusive el mismísimo pastor el que renegara de su salvación. No se le va a quitar su salvación. Yo pienso, la primera, nos lo han enseñado. La segunda, dijo la hermana, antepenúltima, que tomó la palabra, dijo, si no lo tienes, o sea, no lo puedes dejar. Y evidentemente, si la persona no es salva, aunque diga renuncia, o sea, nunca lo tuvo, hermano. Y tiene que ver con la apostasía, más no es el caso de en este momento. Ok, hermano Enrique. Sí, yo difiero mucho con Rafa, puesto que Dios nos dio el libre albedrío. No podemos estar repartiendo culpas ni decir que fueron las administraciones pasadas las que tienen la culpa de cómo está la situación. No. Tenemos un libre albedrío. Si recibimos la salvación en el Espíritu Santo, si recibimos a Dios, es por convicción propia. Ahora, si renuncia una persona a la salvación, está apostatando. Si nunca lo tuvo, se va a ir al infierno. Y si nunca tuvo esta salvación, como dice Joyce, se va a ir al infierno. Y si la tuvo y renuncia a ella, esa es apostasía, porque está renunciando a su fe, está negando su fe y también se va a ir al infierno. Entonces, Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros decidamos lo que queremos hacer con nuestra propia vida. Y si nosotros recibimos la salvación de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios mismo, y renunciamos a eso, claro que se van a ir al infierno, porque eso es apostasía. Y si, como dice Joyce, no puede renunciar a algo que nunca recibió, pues si no la recibió, también se va a ir al infierno. O sea, no es tanto buscarle a eso. Por donde le vean. Sí, hermana. Y hermana Claudia. Sí, yo estoy de acuerdo con la hermana Rosario. Si una vez recibida la salvación, no puede uno decir, sabes que ya no la quiero. Ok, bueno, Joyce, regresando a lo que tú preguntaste, hija. Este diácono pasó un tiempo y pide perdón a la iglesia. ¿Creen ustedes que tuvo que volverse a bautizar y que tuvo que volver a hacer profesión de fe? No. No, porque ya era. No, Exactamente. no necesitas volver a hacer profesión de fe. Lo que De los pasa, arrepentidos quiere Dios. es que hemos malentendido la salvación, hermano. La salvación, y por eso es bueno, hermanos, que tengamos una postura, hermano Rafael, firme, que no nos mueva cualquier viento de doctrina. La salvación es de Jehová. No depende, ya que yo soy salvo, ya no depende de mí. Ya Cristo me tiene en sus manos. Él me agarra a mí, no yo a Cristo. Si yo estuviera agarrando a Cristo, me zafaría cada vez que tengo problemas porque soy débil. Pero si Cristo me tiene agarrado a mí, jamás me van a poder quitar de su mano. Nada. Entonces, hermanos, la apostasía, yo sí es
el alejamiento de las cosas de Dios. Sí, hermano Enrique. Sí, perdón, nada más quiero hacer un comentario. A mí en algunas ocasiones o en alguna ocasión me preguntaron, ¿cómo encontraste a Cristo? Yo les dije, no, si Cristo me encontró a mí porque el que andaba perdido era yo, no él. Exactamente, hermano. Eso es muy, es teología, hermano. Nosotros hacemos todo lo posible por alejarnos de Dios y Dios hace todo lo posible por traernos a Él. Por eso hace rato preguntaba, ¿quién es el que llama? Dios es el que llama. Dios es el que no quiere que nadie perezca. Y el Espíritu Santo, hermanos, en la oportunidad, usándonos a nosotros como instrumentos de Dios para presentar el Evangelio a los perdidos, el Espíritu Santo hace que redarguya el corazón de los incrédulos. Pero como dice el hermano Enrique, el libre albedrío, en el momento que el Espíritu Santo me presenta a mí todo el Evangelio, yo tengo que tomar una decisión, o lo acepto o lo tiro a la basura. Sí, si lo acepto, amén, hermanos, puedo nacer de nuevo, puedo ser salvo, pero hermano, la hermana Rosario me preguntó, ¿puede un católico ser salvo? Hermano, sí puede ser salvo un católico, pero si sigue siendo católico, entonces no, porque entonces el Espíritu Santo no le está iluminando todos los errores que tienen. Pero un incrédulo que dice, yo soy católico, yo le hablo de Cristo y dice, quiero aceptar a Cristo, se puede salvar, pero él va a entender todos los errores que está cometiendo y se va a salir de ahí y va a empezar una nueva vida en Cristo de acuerdo a las escrituras, no a las costumbres y tradiciones de la Iglesia Católica. Entonces, un católico que sigue siendo católico, yo dudo mucho que sea salvo, porque entonces la iluminación del Espíritu Santo no está trabajando, no está ahí. Entonces, Joyce, sí va a haber, hija, en estos últimos días, proféticamente dice que apostatarán muchos de su fe, como dijo el hermano Enrique. Muchos de nuestras iglesias, hermanos, se van a alejar. No quiere decir que se van a perder. Algunos quizás se alejan porque nunca fueron salvos, pero los salvos, sí va a haber muchos que, hermanos, ahora con el COVID, ¿cuántos hermanos fieles se enfriaron? ¿Cuántos usando la cortina del COVID dejaron de dar sus diezmos? ¿Cuántos se les hizo más fácil ver los servicios de la iglesia por video? Ya se sanaron, ya se curaron y todavía quieren seguir viendo los videos en vez de ir a la iglesia. Esto es el poder del Espíritu Santo, hermanos, cuando a nosotros nos redarguye y nos dice, esto está bien, esto está mal. Ahí es donde nosotros, Joyce, tenemos que tomar una postura y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida y que no sea yo el que opina, sino que el Espíritu Santo me enseñe, me guíe, me redarguye y me lleva a las cosas correctas. ¿Sí? Entonces, hermanos, a lo mejor estaría bueno hablar sobre la salvación. En el análisis bíblico ahí se va a hablar con el hermano Oscar. Pero, hermanos, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y trae un artículo definido antes de la palabra Espíritu Santo, está hablando de el Espíritu Santo como persona. Y cuando no trae el artículo definido y nada más dice Espíritu Santo, está hablando de la acción que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre, cuando en la Biblia encuentren eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Es muy apasionante, Sí, hermanos, muy yo bonito. tengo dudas sobre esa palabra salvación por gracia. Sí, hermano. ¿Qué abarca, qué cubre, qué limita, qué? La salvación por gracia, hermano, en pocas palabras, porque no es el tema nuestro ahorita, pero sí vamos a hablar de esto al final de este libro. Sí, la gracia es un don inmerecido de Dios, que tenemos, que no merecemos de Dios. Es un regalo de Dios, ¿sí? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, ¿sí? Entonces, por más méritos que usted quiera hacer para alcanzar la salvación, no es suficiente. Solamente la gracia de Dios. Por eso dice una anécdota, que una persona llegó al cielo y le dice tú, ¿qué tantas cosas hiciste? No, pues hice esto, hice otro. No, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Y le dice él, pues es que no tengo más que dar.
dice, más que solamente por gracia me salvé, y dice, Pásale. aceptado, pasas, con eso pasas. Sí, hermana Rosario. Pastor, ¿cómo sabemos si somos salvos? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Cuando uno, hermano, empieza el camino de la salvación, cuando empieza la mente a pensar, no quiero ser como soy, o cuando hay un hueco en mi vida, que hay muchas gentes, hermanos, que están vacías por dentro, tienen huecos, nada los satisface, están inquietos en la vida, no son felices, son desgraciados, son amargados, no quieren ser como son. Ya el Espíritu Santo está trabajando a partir de ahí. Entonces ya el Espíritu Santo, hermano, nos lleva de tal manera que algún día un himno, un mensaje, un folleto, una plática, una predicación, una invitación a la iglesia, escucha uno el mensaje de Cristo y le hace un impacto en su corazón y en su mente, y empieza a entender que es pecador, y dice uno, de veras que yo he pecado y he ofendido a Dios. Antes yo pecaba y creía que no ofendía a Dios, pero ahora me doy cuenta con lo que están diciendo, que al que ofendo es a Dios. Y empieza el proceso de la salvación, hermana. Empieza a eso. Entonces, hay en ese momento, hermana, cuando se pone la oportunidad, quieres aceptar a Cristo. Y como que anda uno en el aire y como que dice uno, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Sí, hermano. O sea, profesor, que empieza a trabajar la conciencia en forma bastante, ¿no? Es que el alma, hermana, el alma se alimenta a través de los sentidos, que es el tacto, la vista, el oído, el olfato. Entonces empezamos a oír y empezamos a ver. Ver y oír es muy importante. La mente empieza a trabajar, entonces el espíritu empieza a penetrar en la mente, empieza a penetrar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y dice que la espada del espíritu entra hasta los huesos, hasta el tuétano, y discierne los pensamientos del hombre. Entonces, cuando usted empieza a sentir ese arrepentimiento, hermana, esa necesidad de pedir perdón, luego usted empieza a pensar, ¿a quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién debo yo creer? Pues es a Cristo, que es el que murió en la cruz, que es el que me lavó con su sangre, lavó mis pecados en la cruz, que resucitó, triunfó, y empieza uno a entender todo el proceso de la salvación, hermana. Y usted, saben que yo nací en hogar cristiano, hermanos, y ya soy quinta generación bautista. Ya mis hijos son sexta y mis nietos son séptima, porque mis nietos todos son bautizados ya. Entonces, yo nunca, hermanos, se los confieso, cuando yo acepté a Cristo a los 17 años, fíjense, nací en hogar cristiano, pero hasta los 17 años me bauticé, porque hice profesión de fe unos meses antes. No sentí yo, y si yo no sentí una emoción, yo no sentí un cambio, así que digas, ay, el hermano Ramiro, el joven Ramiro, cambió, porque yo nací en hogar cristiano, porque toda la vida me trajeron en la iglesia. Desde niño estaba yo en el departamento de cuna, luego los embajadores del rey, todos los domingos íbamos al templo, yo siempre estaba en el templo, era campeón de esgrima bíblico, y bueno, todo eso. No sentí yo un cambio en mi vida, pero yo, hermana, sí entendí por mi mente, por mi razonamiento, por lo que dice la Biblia, que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo y Él es mi Salvador. Y yo le doy a Dios gracias, hasta hoy en día le doy gracias por esa salvación tan grande que me ha dado. Entonces, hermano, es un cambio de vida, hermano, que es progresivo. La santificación es progresiva. Entonces, llega el Espíritu Santo a mi vida cuando acepto a Cristo. Sí, y me voy llenando poco a poco. Pero, hermano Rafael, el pecado que vive en mí, que mora en mí, me aleja de Dios. Sí, y hace que el Espíritu Santo se entristezca. Sí, entonces el estorbo más grande que hay en la vida del cristiano y el Espíritu Santo es el pecado. Entre menos pecado haya en mi vida, más cerca estoy del Espíritu Santo, más poder del Espíritu Santo tengo en mi vida, más cosas quiero hacer para servir a Dios. Entonces, hermana, para saber si soy salvo es
es su vida, su testimonio lo debe de reflejar. Por sus frutos lo conoceréis. Y yo, si te acuerdas que decía yo, hija, que llegaremos al cielo y va a decir Dios, ¿qué hiciste tú por mí? Y tus obras van a ser pesadas en la balanza y de ahí va a ser tus galardones, tus premios. Sí, hermano Daniel, sí, hermano. Ya nos quedan 3 minutos. Su micrófono, hermano, su micrófono. Excelente, excelente. No, nada más iba a añadir, debemos de confiar los unos a los otros que somos salvos, y justamente como lo mencionó, por nuestros frutos seremos conocidos. Sería eso nada más, hermano. Hermana Claudia, sí, hermana, gracias, hermana. ¿Me podría dar la diferencia que mencionó de cuando dice el Espíritu Santo y Espíritu Santo, por favor? El Espíritu, ¿qué, hermana? Usted dijo que había una diferencia cuando estaba escrito el Espíritu Santo y cuando estaba escrito solamente Espíritu Santo. Ah, ok, dice Juan 3:34, hermana. Porque el que Gracias. Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. Y no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, antes bien seis llenos del Espíritu Santo. Entonces, Juan 3:34 dice, Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando de lo que es el énfasis en el Espíritu. Y Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, dice, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? También tiene artículo definido. La pregunta, pienso yo que de la hermana, el hermano Ramiro, es en el artículo, cuando lleva el artículo él, habla de la persona del espíritu, y cuando no lleva el artículo, habla de la acción. Exactamente, sí. Sí, entonces, por ejemplo, Juan 3:34 dice, no da el Espíritu, está hablando de la persona del Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu, tiene artículo definido y él está en el nominativo neutro singular y el Espíritu es un sustantivo neutro singular nominativo también. Sí. Entonces, hermana, dice... Es que no sé si tengo aquí ejemplos, hermana, pero no los tengo aquí. Ya le entendí, ya le entendí ahorita ya. Pero cuando lleva él, hermana, él, y luego dice Espíritu Santo, está hablando de la persona del Espíritu Santo. Cuando no lleva él, pues nada más en la Biblia dice Espíritu Santo, se está refiriendo, que ese pasaje se está refiriendo a la acción que hace el Espíritu Santo, como la acción de redarguir, la acción de guiar, la acción de enseñar, ¿sí? Sí. Eso es nada más. Lleva artículo, está hablando de su personalidad. No lleva artículo, está hablando de la acción que hace el Espíritu Santo, el trabajo que hace, nada más. Y hasta aquí nos quedamos, hermanos, y Gracias. a ver qué investigan sobre los 7 espíritus. Hermana Alma, estuvo muy callada hoy, hermana. ¿Cómo estamos, hermana? Bien, ¿Cómo va la iglesia, hermana? ¿Todavía? pues ahí vamos, ahorita nos están apoyando un pastor, Qué bueno. pues pues sí tuvieron que las autoridades darle las gracias porque pues